Vamos a ver también cuál será la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que ahora hace diferenciación entre traidorzuelos y traidores a la patria. Hay algunos que no llegan ni a traidores a la patria, que son traidorzuelos. Si bien usa esos términos para los ministros que hasta participan en las marchas para proteger sus privilegios y sus fideicomisos, pero creo que por ahí va también la cosa, ¿no? ¿Cuál es el tono que dicte el presidente para reaccionar ante lo de Marcelo? Fíjate que el caso de Marcelo es distinto a los ministros, por supuesto, ¿no? Es alguien que el mismo presidente lo ha dicho, me ayudó toda la primera parte del sexenio, hizo un buen trabajo, le ayudó en la relación con Estados Unidos y toda la parte de relaciones internacionales. Dice, hizo un buen trabajo, Marcelo. Entonces va a ser distinto, el presidente va a decir, bueno, tiene derecho Marcelo Ebrard, porque si te das cuenta el presidente en este principio de democracia que tiene el presidente, que es muy claro y que lo defiende, y dice que sea el pueblo el que decida. En este caso, el presidente, como todos los demás, sabemos que Marcelo estaría perdido en la contienda electoral, que sería distinto en el debate. En el debate Marcelo es habilidoso, ¿no? Sin embargo, tampoco le va a alcanzar para bajar a Claudia Sheinbaum de la posición en puntos en que se encuentra. Pero sí, el presidente va a referirse a Marcelo como un político que tiene derecho a buscar la presidencia desde cualquier tribuna, partido político. Entonces, no va a ser lo mismo con los ministros de la Corte, a quienes directamente, como sabemos, hay un enfrentamiento y que los últimos días se agudizó precisamente con esta Norma Piña, con la invitación que le hizo Díaz Durán, Alejandro Rojas Díaz Durán, gente de Ricardo Monreal, invita a Norma Piña formalmente a que acuda al Senado de la República para debatir sobre fideicomisos. Norma Piña lo acepta en la sesión pasada de la Corte, hace todo una disertación, una especie de medio conciliatoria con el gobierno, de que todo debe ser mediante el diálogo y que está dispuesta a que no solamente vaya ella, sino vayan los otros ministros y ministras. Pero después los líderes del Senado por Morena dicen, no, momento, no aceptamos que venga aquí Norma Piña a tratar de debatir con nosotros los fideicomisos. Eso es algo que corresponde solo al Senado de la República. Y para ellos está muy claro este abuso de privilegios del Senado. Y entonces Norma Piña, ante el rechazo de Morena, Norma Piña más noche señala que no hay condiciones para ir porque pues Morena, que es mayoría, rechaza su presencia en el Senado de la República. Y entonces el presidente también se refiere a esto en su conferencia matutina y dice exactamente, no tiene para qué ir, mejor que dé una conferencia de prensa y que explique allá a los medios de comunicación y a la sociedad en general cuál es la situación de la Suprema Corte, de los fideicomisos y todas las irregularidades que presentan en cuanto a la liberación de delincuentes, defraudadores, narcotraficantes, evasores fiscales, etcétera, 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 delincuentes de cuello blanco, ¿no? Porque no hay justificación alguna. Entonces el presidente apoya que no vaya al Senado. Obviamente sabemos que hay una comunicación directa entre el Senado, la coordinación de Morena y el presidente, entonces están acordes con esta posición y rechazan que Norma Piña se presente al Senado y bueno, pues la rechazan, ¿no? Entonces le están subiendo el costo a Norma Piña, que como hemos comentado aquí en tu espacio, Vicente, hay un juicio social muy duro contra los ministros. Y yo también sé que adentro, en la Corte, hay malestar de algunos ministros por la posición de Norma Piña en todo lo que se está haciendo, y entonces podría estar perdiendo adeptos en la Suprema Corte. Y esto de la marcha, que fue simbólica, en donde marcharon trabajadores del Poder Judicial, la mayoría de ellos sin saber ni por qué, ni qué tienen los fideicomisos siquiera, es decir, no han leído ni siquiera la información que se ha estado publicando, pero ellos marchan pues porque los están enviando para marchar, ¿no? Pero sí fue un ministro, sí fue por ahí un magistrado que fue orador también. Sí, cosas delicadas.
Sí, el ministro que es el ministro que propuso en una terna el presidente de la República, González Alcántara González Carrancá. Alcántara, lo propuso el presidente y él, pues, que tuvo reuniones, algunas con el presidente para tratar de conciliar, eso sí sé, pero no llegaron a acuerdos. El presidente es muy contundente en su posición. A ver, cero corrupción, cero impunidad y atiendan la justicia que se necesita en este país, que en décadas no se tenía. Entonces, no vengan a mí a decirme que estamos actuando mal nosotros, cuando ustedes violan la Constitución por los salarios, cometen cualquier cantidad de abusos de poder, trafican con influencias y son corruptos por aceptar sobornos para liberar delincuentes. O sea, es la posición dura del presidente, como es él. Y pues finalmente este ministro de la Corte marcha y el presidente lo critica y lo acusa de traidor. Sí hay que decir, tú sabes que este ministro, Vicente, tal vez eso no se sepa, rechazó el salario de los demás ministros. Ah, sí. Él recibe un salario de 112,000 pesos mensuales. Salario neto. O sea, él sí se bajó el salario. No se bajó, entrando no aceptó el salario de 250,000, el salario. O sea, él sí gana menos que el presidente. En salario. Acuérdate que hay prestaciones. Uh-huh. Los otros ganan 250,000 de salario, más prestaciones, se eleva a 600,000. Él tiene las otras prestaciones, pero en salario no gana más que el presidente. Digo, hay que decirlo, hay que decir las cosas que se investigan. En los fideicomisos hay algo que es contundente, Vicente. Hay un fideicomiso que se relaciona a dinero para obras públicas de la Corte, del Poder Judicial. Solo ese fideicomiso tiene como 6,000 millones. Y ese dinero corresponde a ejercicios anteriores. Ese dinero que no se ejerció para la construcción de obras, de bienes y servicios, es en automático, en este momento lo podría tomar el gobierno federal. O sea, no tiene ni que preguntar, porque corresponde a ejercicios anteriores. Son los ahorraditos. Esos 6,000 millones es un solo fideicomiso. Y eso lo saben perfectamente los ministros y lo tienen metido entre todos los demás fideicomisos, que ahí es una discusión, que porque son parte de las pensiones, que es el seguro de gastos médicos básicos, en donde también los trabajadores le aportaban un extra para que se incrementara ese seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ese que casi es la mitad de lo que se está en disputa, ese ya se podría tomar, ese no tendría por qué estar ahí. De hecho, es un delito, Vicente, que lo tengan los ministros de la Corte, ese fideicomiso.